La primera preocupación que debe de tener el Baal Teshuvah es por si Barminan hay algunos pecados que merecen ciertos castigos. Y quizá él tiene en la lista de sus pecados unos que no es suficiente. La pura Teshuvah necesita un pulish para pulir la neshama de la consecuencia de su pecado. La segunda preocupación, dijo Rabbeinu Yonah, por si la persona no hizo lo suficientemente la teshuvah, el acercamiento que requiere la teshuvah. Quizá el arrepentimiento no está bien hecho, quizá la confesión no está bien hecha, quizá el distanciamiento del pecado no lo está haciendo bien, quizá no está cumpliendo bien su fórmula de teshuvah. Y la tercera preocupación, que es la más grave de todas, que se debe preocupar el Baal Teshuvah por si el Yetzer Hara lo vuelve a agarrar otra vez, como mencionamos, por si el virus se llega a despertar, que es la preocupación de toda persona que tuvo una enfermedad barminán grave y se curó con quimioterapias o radioterapias. Todo el tiempo está con el miedo, con la preocupación, no vaya a resurgir. Igual pasa con las enfermedades espirituales. El Baal Teshuvah tiene que estar preocupado y nunca estar confiado en que yo ya hice Teshuvah y ya estoy vacunado. Entonces todo el tiempo tiene que aumentar más, ir a Shamaim, vacunarse. Para esto, Rabbeinu Yonah, para concluir este quinto fundamento de Teshuvah, en la letra Yutet, nos trae el versículo famoso que decimos en Selijot, Mechasef Eshaav lo yatzliach, umodeh veozev yeruham. El que encubre sus pecados no prosperará, en cambio el que confiesa y los deja será apiadado. Aquí vamos a empezar. Umodeh veozev yeruham. ¿Tienes, Elías? Sí. Perush, ¿qué quiere decir? Afalpi ki esodot teshuvah shelosha. Rabbeinu Yonah tiene aquí una pregunta. Se entiende del rey Salomón que con modé veozev, con confesar, modé es confesar, modé, ¿no? Y ozev es dejar, es suficiente. Y Rabbeinu Yonah nos puso el primer fundamento de Teshuvah, del arrepentimiento, no la confesión. Y acá está diciendo que el vidui, modé veozev, perush, afalpiki esodot teshuvah shelosha. A pesar de que los fundamentos de la Teshuvah son tres, haratá, arrepentimiento, vidui, ahí atrás sí, vidui, confesión, shah rishon y utet. Afalpiki esodot teshuvah shelosha, a pesar de que los fundamentos de la Teshuvah son tres, haratá, vidui y azivat achet, arrepentimiento, confesión y dejar el pecado. O sea, y aquí aparentemente hay dos nada más, confesión y dejar el pecado. Miren qué hidush de la Rabbeinu Yonah, Aharatá ve'avidui bichlal modé. El arrepentimiento y la confesión están incluidos en la palabra modé. Cuando dice modé veozev, la palabra modé, confiesa, incluye confesión y arrepentimiento. ¿Por qué? Que amitvadé mitharet. Porque todo el que confiesa es porque está arrepentido de lo que hizo. Ve'en teshuvah pejutá, antes de seguir, yo puse mi libro acá como una observación. Acá Rabbeinu Yonah lo da por hecho que todo el que confiesa se arrepiente. Nosotros confesamos todos los días en Shachrit y en Minjá y en Selach Lanu Avinu Kijatanu, golpeamos. Y no sé, no puedo decir con seguridad de que todo el que confiesa, este es el mío, que todo el que confiesa se arrepiente. Ve'en teshuvah pejutá mishlosha ele, dice Rabbeinu Yonah. No existe una teshuvah sin estos tres fundamentos mínimos. Aunque estamos explicando ahora 20 fundamentos de teshuvah, pero hay tres que son imprescindibles, que uno sin el otro no funcionan. Que amitharet o mitvadeh, el que se arrepiente y se confiesa. Yo conozco gente así. Yo conozco gente que se arrepiente de haber tomado alcohol, por ejemplo, o de haber consumido droga, y se confiesa, y va y le dice al jajam, o al doctor, o al psiquiatra, o al psicólogo, confieso que ayer no cumplí, fui, tomé y me emborraché o algo así, pero no tiene la determinación de mañana no volver a tomar. Es mitharet u mitvadeh, ve'enenu ozebajet, y no tiene la determinación de dejar el pecado. Domé lemishe tobel ve'sheretz be'yado. Se compara aquel que se mete a la tevilá con el ratón en la mano. ¿Se acuerdan que habíamos dicho este ejemplo? Shelo alta lo tevilá. No es que se purificó y se volvió a ensuciar, sino no se puede uno purificar dentro de la tevilá con la fuente de la tumá en la mano. Entonces, mientras la persona no tiene la decisión de dejar el pecado, de soltar el pecado, de soltar el ratón, ni la confesión ni el arrepentimiento tienen ningún efecto.
Ajen, modé, veoze, pero si él es modé, que modé incluye confesión y arrepentimiento, veoze, y también deja el pecado, yeruham, esa persona será apiadado, que huba la teshuvah, porque ese es el Baal teshuvah verdadero, afalpi, shiesh la teshuvah madregot rabot kasher be'arno. A pesar de que la teshuvah misma tiene niveles posteriores a estas tres cosas, el mínimo es modé veozev. El mínimo de teshuvah es mechasef eshav le yatzliach modé veozev yeruham. El que confiesa, que incluye arrepentimiento y deja el pecado, ya será apiadado. Después vienen los niveles para lograr el acercamiento hacia Hashem Itbaraj. Entonces, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, cuando escribió este versículo en Proverbios 28, versículo 13, Mechaseh peshav lo yatzliach umodeh ve'ozev, el pasuk inmediato es Amar Ajarejen, continuamos en la letra Kaf, dijo posterior, el pasuk siguiente inmediatamente, Ashrei Adam mefajed tamid, umakshe libo y pol berra. Dichosa la persona que teme siempre, que tiene miedo siempre. En cambio, aquel que endurece su corazón, caerá en el mal, volverá a caer en el mal. Perush, ¿qué quiere decir? Esto dice Rabbeinu Yonah, es continuación del pasuk anterior. Afalpi shu modeh ve'ozev, a pesar que ya confesó y ya determinó dejar el pecado, y ya lo dejó, ya no volvió a pecar, ya no vuelve a comer taref, ya no vuelve a hacer lo que no debe de hacer. Sin embargo, tiene que seguir con miedo después de haber hecho teshuvah. ¿Cuál es el miedo? Tres miedos. Uno, como los dijimos antes, pero ahora lo está volviendo a sintetizar. Ulai lo ishlim hoka teshuvah. Quizá no cumplió, no hizo una teshuvah shelema. Quizá el arrepentimiento no es íntegro. Quizá la confesión no es íntegra. Quizá el distanciamiento, la determinación que él determinó no es 100%. El Rambam, por ejemplo, escribe que cuando la persona determina dejar el pecado, tiene que poner de testigo a Dios, así dice el Rambam, hago pele, en el Alajot Teshuvah. Viaída labio de Atalumot, que le diga a Dios, tú que conoces los corazones, eres testigo que jamás volveré a hacerlo. A ver, ¿alguien puede decirle eso a Dios? Tú que conoces mi corazón, sabes que jamás volveré a hacerlo. Y ahí da labio de Atalumot, creo Shub Kislaot. ¿Ah? Por eso, entonces, el Baal Teshuvah, nosotros cuando estábamos trabajando en la Teshuvah, en Kippur, todo eso, estábamos preocupados, quizá no llegué al nivel de que puedo decir, Dios es testigo que jamás lo volveré a hablar la Shonará, que jamás volveré a hacer esto. Y entonces estoy preocupado que quizá no cumplí el nivel mínimo de Teshuvah. Las tres cosas mínimas de la Teshuvah tampoco las hice al 100%. Esa es la preocupación, una que tiene que tener el Baal Teshuvah. Veosif ometz bechol yom leasig amadregot. Y que se esfuerce cada día para ir avanzando en los niveles de Teshuvah, para estar seguro, para ir creciendo gradualmente su nivel de Teshuvah, para estar seguro de que está haciendo una Teshuvah completa. Por eso dicen Teshuvah Shelema. V'achzirenu b'teshuvah shelema lefanej. Está bueno eso. ¿Qué es Teshuvah Shelema? Hay Teshuvah y hay Teshuvah Shelema. Completa quiere decir íntegra, que no es porcentual. Una Teshuvah total, absoluta, no que es temporal o algo pasajero o provisional. Entonces, eso es el miedo que tiene que tener el Baal Teshuvah, el primer miedo. ¿Se escucha bien ahí, señora Ivonne? Segundo miedo que tiene que tener, Gam ifhad, ulay thadesh alav yitzro. El segundo miedo, quizá el Yetzer Hara va a volver a subírsele, veishamer mimenu bechol et. Y entonces que la persona se cuide de él en todo momento. Veyosif irat Hashem benafsho tamid. Se vacune con irat shamayim, con irat Hashem constantemente. Veitpalel tamid, y que le rece a Dios, le ozro la teshuvah, para que le ayude a avanzar en la teshuvah, ulatzilo mi Yisro, y para salvarlo de su Yetzer Hara. Entonces dice tres cosas, que se cuide del Yetzer, que guarde distancia del Yetzer Hara, que aumente irat shamayim y que rece a Dios, por favor, Hashem, cuida. Cuando uno dice Ashivenu, Avinu, Letorateja, Pekarevenu, Malkenu, Labodateja, dice, ¿para qué? Si ya estoy en el camino. No, cuídame, Hashem, de hacer una Teshuvah Shelema y de no volver a caer. En cambio, Makshe Libo, la persona que endurece su corazón, va a caer en el mal. ¿Qué quiere decir que endurece su corazón? A Omer Belibo, el que dice en su corazón, Kvar ishlamti hog teshuvati,
ya hice teshuva, ya cumplí con la teshuva. Veneno mishtadel tamid, y no procura constantemente la sigma dregota teshuva, de alcanzar los niveles superiores de la teshuva. Ulosif ben afshoir, y aumentar en su corazón temor. Y anesh alze. Acá dice que será castigado, pero el comentarista que explica Rabbeinu Yonah dice que el castigo es eso mismo de que al estar confiado, Barminan volverá a caer en el mismo mal que cayó antes de hacer la teshuva. ¿Por qué? ¿Por qué motivo la persona que confía y endurece su corazón va a volver a caer? Kiur Ram Levav, primero todo porque es soberbio. Venenu Makir Migrat Nafshon, no quiere reconocer sus debilidades. La persona tiene que admitir sus debilidades. Y si él ya vio que ya cayó, quiere decir que es débil. Y si es débil, ¿por qué te confías? Dice, no, yo ya me arrepentí, hice teshuva. Si ya ves que no quiere aceptar que tiene debilidades naturales y que tiene que cuidarse. Entonces, primero es orgullo, soberbia. Segundo, tampoco no admite el compromiso que tiene el ser humano con Dios de pulirse, de purificarse, de estar cada vez más puro. Dice, no, ya no peco más, ya no como más taref, ya di gracias que ya voy a Knis, ya pongo tefilín. Con eso ya se conforma Gam, y también esa persona que se conforma, Enenu Nishmar Meitzro, no se cuida de los ataques espontáneos que puede tener el Yetzer Hara, Haoreblo Tamid, que todo el tiempo está encima de él, acechándose, dice, contra él, Alken y Pol Beyaditzro. Por eso puede llegar a caer otra vez en manos de su Yetzer Hara. Con esto concluimos el quinto fundamento de la Teshuvah, que es la preocupación posterior a la Teshuvah. Kaf Aleph, la letra 21 del Sha'ar Rishon, Aikara Shishi, el fundamento sexto de la Teshuvah. Vamos a repasar rápido los fundamentos, lo digo para mí porque se lo olvida uno. Haratá, el primero es arrepentimiento, el segundo es Azivat Ajet, dejar el pecado. Tercero es Hayagón, Yagón quiere decir angustiarse por el pecado, no más dejarlo tan angustiado por haberlo hecho. El cuarto es Tzar Bemase, como ayunos y aflicción en acción. El quinto es el que acabamos de estudiar ahora, la preocupación posterior a la Teshuvah. Ahora viene el sexto. El sexto es Abusha. ¿Qué es Busha? Sí. Busha se podría coincidir con la palabra bochorno. Bucha, bochorno. Cuando a una persona le da bochorno, le da como pena, le da bochorno. Pero ahora cuando veamos un poquito más adentro, vamos a ver que quizá la palabra bochorno se aplica más a clima. Aikara Shishi, el sexto fundamento de la Teshuvah, es la vergüenza. Kainyan Shenemar, como está escrito en Jeremías 31, versículo 18, Boshti vegam nihlamti, me abochorno y también me avergüenzo y me abochorno, kinasati herpat neurai, porque cargo conmigo la vergüenza de mi juventud, de las cosas que hice cuando yo era joven. Él sentía la confesión diciendo que siento que cargo conmigo todas esas cosas que hice yo de joven, que ahora que estoy maduro no las hubiera hecho, pero de soltero sí las hice cuando era. Entonces me siento avergonzado de lo que hice. ¿Sí? Hay una Gemara que dice en Simchat Tashoeva, los tzadikim bailaban ahí con las velas, todo. ¿Y qué canción decían? Ashre Yaldutenu Shelobi Eshaet Zikrutenu. Dichosa nuestra infancia que no avergonzó a nuestra vejez. Hay gente que en su vejez se avergüenza de su infancia o en su madurez. Hay gente que le da pena que sus hijos vean las fotos de su boda o el video de su boda, porque él no quisiera, ya está en otro camino, ya esconde el álbum de fotos. Entonces, Abusha, dijo el profeta Irmiyah, me avergüenzo de cargar conmigo la vergüenza de mi juventud. Veiné, dice Rabbeinu Yonah, Ajoté, el pecador, Yevosh meot labor averot lifne bene Adam. Le da mucha pena hacer cosas feas delante de la gente. Veikalem y sabochorna y miarguisho veiakiru ba'avorotav. Una persona que hace cosas así mal hechas, las hace a escondidas, dice que no me vea nadie. Nadie me está viendo.
Me da pena hacerlo, o incluso si se entera alguien, o si sé que hay una cámara que me están viendo, le da mucha pena a uno. Y entonces, ¿por qué no tiene vergüenza de hacer esas cosas delante de Dios que lo está viendo? Enze, seguramente es porque porque él no siente a Hashem Itbaraj cercano, lo siente Rahok Mikiliotab. Dios está ahí en el cielo y algún día quizá le llegan a contar, pero no es que me está viendo cada minuto. Al Ken, por eso la persona Yevosh Minan Ibrahim se apena de las criaturas y no se apena del Creador. ¿Cómo puede ser que te apenas? Normalmente, por naturaleza, cuanto más grande es el que está enfrente, que te está viendo, más pena te da. Si está viendo un niño, no te da tanta pena. Si está viendo uno de tu edad, uno de tu nivel, pero si está viendo uno de nivel superior, un jajam grande o algo, te da más pena. ¿Sí? Como dicen que una persona que mejalel Shabbat de Farasía se considera como goy para el vino, para todo. Dicen que si él ve a un jajam y se esconde, cuando va con el carro, si ve a un jajam en la calle y se esconde, ya no se considera mejalel Shabbat de Farasía. ¿Por qué? Porque tiene pena. Pena también. Tiene pena, sabe que esto no es lo correcto, entonces tiene pena. Entonces, ¿por qué no tiene pena? Te está viendo Hashem, no el jajam. La respuesta es que al jajam veo que me está viendo y a Dios no veo que me está viendo. Entonces quiere decir que tú tienes a Dios lejos, la persona tiene a Dios lejos de su presencia, no siente. Entonces, ¿cómo puede pretender uno que Allah Ma'ak, que Dios esté contigo si tú no lo sientes contigo? Entonces lo que dice Rabbeinu, Amru Rabotenos dijeron Libraja, dijeron los Jajamim en Masejet Berajot 28, columna 2, que Beshaat Petirat Rabban Yohanan ben Zakkai, cuando Rabban Yohanan ben Zakkai era uno de los grandes alumnos de Hillel HaZaken, Rabban Yohanan ben Zakkai, bueno, dicen que era el inferior de los alumnos. El mayor era Jonatán ben Uziel, que se quemaba el pájaro, ¿sí? Y el inferior Rabban Yohanan ben Zakkai, pero era un gran jajam. Antes de morir, Ambrulo Talmidab, le dijeron sus alumnos, ahí están los libros de Isaac, si quieres. Shah Rishon Ot Kaf Alef. Ambrulo Talmidab, le dijeron los alumnos a Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbenu, maestro, Barejenu, danos una verajá antes de morir. Los alumnos le pidieron al Rab una verajá antes de morir. Miren qué verajá le dijo el jajam. Amarla, se supone que le pidieron una bendición de carácter espiritual, como que él fue el maestro, el instructor de ellos y ahora se está yendo de este mundo. Denos una bendición que podamos seguir creciendo en Torah, en Irat Shamayim y todo. Amar Lahem, le dijo el maestro antes de morir, fue el testamento de Rabban Yohanan Zakkai. Yehi Ratzon, ojalá, Sheyehe Morah Shamayim Alechem, que moraba Sarvadam. Que sientan el temor a Dios igual como temen a las personas. Que así como les da pena de la gente, que les dé pena de Dios. Ambrulo, le dijeron a él, Rabbenu, Atkan velo yoter. ¿Qué? Nada más que le tenga yo pena a Hashem como le tengo pena a Isaac Canán, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Hashem, es 1000 veces más. ¿Qué le contestó? Amar lahem alvai. Alevai, no pido más. Seguro que es mucho más. Pero ojalá que sea como si fue, que actúes ante Dios, como actúas cuando estás ante alguien que te da pena de estar desnudo y de estar así. Por eso la halajá dice, ¿sí? La halajá dice que la persona en su casa tiene que estar con el Señor, porque no es igual la persona que está sentado delante del rey como aquel que está. Y el yudí sabe que Shiviti Hashem lenegdi tamid, que Hashem está en todas partes. Incluso cuando el yudí entra al baño, se cuida de no descubrirse. Allá la Jot, ¿cuánto se debe de descubrir? ¿Por qué? Porque no se puede pensar en Dios en el baño, ¿no? Pero Hashem está viendo ahí también. Está en todas partes. Entonces la persona que hay cámaras ocultas que te están vigilando todo el tiempo. Amala Malvai, Tedeu, le dijo al jajam, fíjense, Share Adam Obed Averaba Seter, la persona comete una falta a escondidas. Veomer, lo irani Adam, vamos a poner una persona que es kosher, normal, que es yudí, a ti con kipato. Y un día Barminan está comiendo algo que no debe de comer. Entonces se esconden, significa que no haya nadie conocido, que no haya ¿sí? No hay ningún conocido y que Dios no es tu conocido. No te está viendo, no te está observando. Entonces ojalá que el Irat Shamayim que tengan ustedes sea el mismo temor como le temen
¿Cuántas veces al día la persona dice, me da pena? Entonces, cuando alguien te dice, por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿por qué no te quitas la kippah en la calle? Me da pena. Uno me dijo que no se la pone porque le da pena. Yo no me la quito, me da pena. A ti te da pena la gente, me da pena de Hashem. Él está conmigo en la calle, me está acompañando, me está cuidando. Y yo no estoy, yo como que me da vergüenza de Oter Israel Betifara. Ahora esa es la verdad que se dice al poner la kippah. El Shulchan Aruch dice, cuando se pone la kippah o el sombrero, dice Baruch atah Hashem, Oter Israel, que corona a Israel con belleza. Si te dan una medalla, ¿la ocultas? Si la ocultas es una ofensa para la AFA o para la FIFA, para el que te dio la medalla. Hashem te puso una medalla que es la kippah. Y tú te la quitas. Es que me da pena. ¿De quién pena? De la gente. Y de Hashem no. Entonces por eso dijo Alvay, ojalá que sientan a Dios, que traten a Dios como tratan a las personas. Que sientan su presencia. Entonces eso es el fundamento sexto de la Teshuvah, la Busha. Va madregá elioná bazé. Parece que también en esto hay niveles. El nivel más alto de la vergüenza, Sheikalem a Adam al avonotav milifnei Hashem itbaraj. No solamente, como dijimos antes, que me da pena de hacer esto delante de Hashem, sino que la persona se llene de vergüenza por las cosas que hizo, por la situación. Imagínense una persona que está sucio y huele mal. ¿Sí? Y de repente llega alguien importante y apesta a uno o algo así, por un accidente que tuvo. Se le da a uno pena de que apesta, ¿no? Ese es el nivel más alto, que uno se avergüence de su situación, aparte de no pecar por pena a Hashem, que se avergüence de los pecados que ya hizo ante Hashem. Veiñana achlamá, ¿qué diferencia hay de busha a klima? Klima es una expresión como un sinónimo de busha, pero sin embargo, Rabbeinu dice que es un nivel más alto. Argasha bebusha veishtanut ziv panav. Cuando a la persona se le cambia la cara de la vergüenza. Cuando se pone rojo, o blanco, o pálido, o empieza a sudar de la pena, eso es kelima. Busha es, me da pena. Y kelima es cuando uno, eso lo puede llegar a sentir uno en algunos momentos en Yom Kippur, a la hora de hacer el Vidui Agadol. Cuando dice Rabbeinu Nisim Gaon, Boshti vegam nichlamti, kaganaba nintzaba machteret. Me avergoncé y me abochorné como un ratero que lo agarraron infraganti. Cuando estaba entrando a robar con las manos en la caja fuerte, llega la policía. Aparte del problema de la cárcel y todo, es la vergüenza de que lo agarran a uno infraganti. Así habla Rabbeinu Nisim Gaon en el Vidui Agadol, que lo repetimos también en Kippur Katán. Ahí habla mucho de que me avergüenzo de todo lo que hice, la vergüenza. Dice que Inyan Shenemar, como dice el pasuk, Isetá Gelima Fanai, me cubrió la vergüenza mi rostro, como que se nota en mi cara que estoy avergonzado. Se nota el color, le cambió el color de la cara, el sudor o algo. Ubehol Makon Tidea Kelimán Izkeret Ahara Busha. Y en todos los lugares vas a ver que cuando habla de la Busha, luego dice Kelimá. Nunca dice primero Kelimá o Busha, dice Busha o Jlimá. En hebreo es muy conocido, es una frase conocida. Busha o Jlimá dicen. ¿Cómo haces eso? Busha o Jlimá. Como que Jlimá es más que Busha. ¿Sí? Sí, pero Busha viene primero y después Jlimá. ¿Por qué? Kihi eteramina Busha. Porque Kelimá es más que Busha, es cuando le cambia el color de la cara. Como dice el pasuk en Jeremías 14, versículo 3, Boshu vehochlemu. Abochórrense y avergüéncense. Boshti vegam nichlanti. ¿Ok? Entonces eso es lo que es Busha, y Kelimá es el sexto fundamento de la Teshuvah. Ahora miren acá la segunda vergüenza. Ubirot ajote que Hashem itbaraj ma'avir alavono o ma'arichlo ve'enenu nifra mimenu. Cuando ve el pecador que Hashem, bendito sea, le perdona el pecado y le tiene tolerancia y no le paga los pecados que hizo como él lo hizo, veloka avorotav gamal alav, y aun cuando sí Hashem le manda un golpecito, no es proporcional a lo que él merecía, Yosif Busha Bilbabo. Es una segunda vergüenza. Acá trae el comentarista. Dice, es más grande la vergüenza. Si hay vergüenza por el hecho de hacer el pecado, tiene que tener uno más vergüenza porque te perdonan del pecado. Más vergüenza en Kippur que cuando uno salió del pecado, cuando uno hizo el pecado. ¿Por qué? Porque decir, ¿cómo me atrevo? El año pasado en Kippur vine, pedí perdón y prometí, volví a caer, volví a hacer lo mismo y Él me va a perdonar. De saber que te va a perdonar, te tiene que avergonzar más.
Dice, que aló a Jotel Melech Basal Balam, el que le falla a un ser humano, Ubogedbo, y lo traiciona, Umejaperlo, y él le perdona porque merecía lo peor, y él le perdona, y Eboshu y menos, se avergüenza más del perdón que de lo que hizo. Vejen Katub, así está escrito en Ezequiel 16, versículo 63, Leman tizkeri vavosht, para que recuerdes y te avergüences, Veloy elahot pithom pe, y no puedas abrir la boca, mi pene que limatej, de tu vergüenza, Bejapri lach lechol asher asit, la vergüenza después de yo perdonarte todo lo que hiciste, le dice el marido a la mujer, a Kadosh Baruj Hu, al pueblo de Israel. Te vas a avergonzar, cuando venga el Mashiach, mucha gente va a pasar más vergüenza de todo lo que pasó en su vida, cuando vea la película de todo lo que uno hizo y de todo lo apestante y que viene Hashem y le borra todo y le limpia todo, eso le va a provocar más vergüenza que el mismo pecado. Vamrul Rabotenos dijeron los Jajamim en Berajot Yudbet, Amudbet, Aosed Avaru Mitbayesh Mimenu, toda persona que hace un pecado y tiene vergüenza del pecado que hizo, cargo de conciencia y vergüenza, Mohalimlo Alkol Abonotab, le perdonan todos sus pecados. Es muy fuerte esto. ¿Qué fuerza tiene la bushá, el sentir la vergüenza, que puede limpiarle a uno la misma vergüenza, limpiarle todos sus pecados? ¿Dónde lo aprendemos esto? De Shaul Amelech. Cuando Shaul Amelech iba a ir a la guerra, ¿no? Y no sabía si iba a ganar o si iba a perder. Una guerra difícil con los Pelishtim, la que perdió al final. Entonces, Shaul Amelech fue a consultar con los profetas y no recibió respuesta. Consultó en sueño, entonces ¿qué hizo? Trajo a una bruja, Balat Ob, e hizo bajar ¿a quién? A Shemuel Anabí, el que lo había coronado como rey, ya había fallecido, lo hizo bajar la Balat Ob. ¿Qué le dijo? Bienvenido al Sí, le dijo, y le dijo, le dijo Shaul a Shemuel, no sé, consulté con los profetas y no me dijeron si voy a ganar o voy a perder. Consulté en sueño y no me dijeron. Por eso pido perdón que tuve que traerte a ti. Porque él le dijo, ¿por qué me molestaste? Le preguntó Shmuel, ¿por qué me molestaste sacarme del Gan Eden? Por eso no es bueno hacerlo de la cuija, uno de los motivos, que no se puede molestar a almas. ¿Por qué me molestaste? Le dijo, es que le consulté a los profetas y no me resolvieron. Le consulté en sueño y no me resolvieron. No me quedó otra más que bajarte a ti con brujería para que me digas. Y no dijo, consulté a los Urim Betumim. Normalmente, ¿a quién se consultaba? Al Cohen Gadol. Con los Urim. Pero estaba a la ciudad de los Kohanim. Pero el Cohen Gadol estaba. Había Cohen Gadol en el tiempo de Shaul. No es que no habían Kohanim. No se murieron todos los Kohanim del mundo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo siguió la que una? Seguro que no. Entonces, le dio pena a Shaul consultar con el Cohen Gadol de los Urim Betumim. Dijo, ¿cómo va a consultar con alguien que yo le hice tanto daño a la tribu, que mató a una ciudad entera de Kohanim, porque pensó que le estaban dando albergue a David, estaban dando refugio, protección a David, y David, según Shaul, era Mores Bamalhut, merecía la pena de muerte. Entonces a Shaul le dio pena de consultar con el Cohen Gadol por lo que él había hecho con los Kohanim. Entonces a un rey, estamos hablando de un rey que tiene todo el poder en su mano de hacer lo que quiere, que al rey le dé pena, el rey tiene pena de algo. En el momento en que Shaul demostró pena de lo que había hecho, le dijo Shemuel, Mahar, Ata, Ubaneja, dice, quien traeste Azkiram, mi pene Sharagan, Shenovira Kohanim, le dio vergüenza de mencionar Urim Betumim porque él había matado a los Kohanim. Le dijo Shemuel, mañana tú y tus hijos estarán conmigo aquí en el Gan Eden, en mi Bimechitzati. Por el hecho de que tuviste vergüenza de lo que hiciste, la vergüenza misma te va a llevar al Gan Eden al lado mío, mañana. Así le dijo Shemuel. Vemos qué bueno, qué benéfico. Con eso estoy contestando la inquietud de Isaac antes. Qué benéfico es para la persona cuando se avergüenza de lo que hizo. Ahora uno pregunta, ¿y cómo llega uno a avergonzarse? No crean, no es fácil, ¿eh? De verdad no es fácil. Sin itbonenut, sin meditación, no es fácil. Veasig Adam Madregata Busha, la persona puede lograr el nivel de la vergüenza. Beitboded, cuando se está solo, sin la presión social, sin la gente alrededor, la Hashob Bigdulat Hashem, pensar en la grandeza de Hashem, de Kama Rabba Ra'at Amambret Pivi, qué desgracia es rebelarse contra él, Ubezochrot Tamid, y al recordar constantemente que Hashem Roe Ma'asav, que Hashem lo está viendo,
ubohen kiliotav, y le examina en sus entrañas, vetzofe machshebotav, y ve constantemente sus pensamientos. Como dijimos una vez, aquel que pasa por seguridad en el aeropuerto. Imagínate si habría unos rayos que detectan pensamientos. Si dices, si tú piensas que eres de Trump, no pasas, por ejemplo, un ejemplo. Si tú piensas, ¿sí? Y así te detectan como un polígrafo, que te detecta, entonces se vuelve loco uno. Pues así es, Hashem así es. Y lo decimos en el Musaf de Rosh Hashanah, en la parte de Zichronot, Ata Zocher Maaseh Olam, decimos, Machshevot Adam betachbulotav veitzre ma'leish. Todos los pensamientos y por qué hace por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro, todo eso lo que la gente no ve, Hashem sí lo ve. Entonces cuando uno reflexiona en eso, tiene que tomar uno un tiempo para reflexionar y saber que es una realidad, que Hashem lo está viendo constantemente, tanto como una cámara de seguridad, tanto como un detector de mentiras y detector de falsedad, detector de pensamientos y de sentimientos. Si uno lo logra imaginárselo 2, 3 minutos, automáticamente le cae la bulla. Pero sin reflexión no, así solo la viene la bulla. Pasamos al fundamento séptimo, Aikara Shevi, letra Kav Gimal. Repaso rápido los 6. El primero era arrepentimiento, el segundo era Azivat Ajet, dejar el pecado, el tercero Yagón, la angustia por el pecado, el cuarto Tzar Bemaaseh, ayunos y eso, hacer acciones de aflicción, el quinto era preocupación, después de hacer teshuvah no va a ser que vuelva a caer otra vez o algo así. Sexto es lo que estudiamos ahora, la vergüenza. Séptimo nivel. Todos estos niveles son para acercarse a Hashem. El mínimo de teshuvah son las dos primeras, arrepentimiento y dejar el pecado. Las demás son... ¿Ah? Bidui, el rabino no lo pone, dice que es parte de la jarata. El mitjaret modé, el que mitjaret mitvade, que se arrepiente, confiesa. No lo pone como un fundamento. Aikara Shevi, el fundamento séptimo, después de que hizo uno todo esto, Akenia bechol lev veashiflut, la doblegación de todo el corazón y la humildad. Anabá. Normalmente la persona tiene que tener anabá, aunque no haya hecho pecados, pero con más razón el que pecó y el que falló, una de las teshuvot de él es ser más humilde que una persona normal que tiene que ser humilde. Que amakiret bor'o, porque la persona que conoce la grandeza del Creador, Yedá, va a hacer conciencia, kama o ver al debarab, shah beshafal benigra merko. Cuánto la persona que transgrede la palabra de Hashem se baja, como que es una bajeza. Se tiene que sentir humillado de lo que hizo, humillado, es decir, bajo. La Gemara dice que cuando Akadosh Baruj Hu creó a Adam Arishon, ¿qué altura tenía Adam Arishon? Sí, pisaba la tierra y la cabeza le tocaba el cielo. Y cuando cometió el pecado, Hashem le puso la mano en la cabeza y lo bajó hasta 100 codos, 50 metros. La altura de Adam Arishon final después del pecado eran como un edificio de 15 pisos, más o menos. ¿Sabes qué vergüenza es para uno que antes observaba así, veía todo el mundo, y de repente lo bajan a... Entonces la persona que sabe la grandeza del Creador va a hacer conciencia qué bajeza es fallarle a sus palabras y cómo baja su nivel, su categoría. Kainyan Shenemar, como está escrito en el Salmo 15, versículo 4, Nivzebe aenav nim'as. Toda persona que está despreciado en los ojos de Hashem ya es maús, es algo sucio. Benemar, y está escrito en Job 15, versículo 16, Av kinitav benelah, es abominante y mugroso una persona shote hamaim habla, que bebe como el agua la chuecura. Las cosas chuecas para él es como el agua, es cosa de todos los días. Hay gente que de vez en cuando puede hacer una cosa chueca, se le va. Pero hay gente que vive chueco, vive haciendo cosas chuecas, es una persona asquerosa, es sucio, así dice el Iyob. Irmeyahu dice en capítulo 6, versículo 30, Kesef nim'as karulaem. Es como una plata que se ensució, que ya no la quiere uno. Kesef. Alken, por eso, cuando uno hace conciencia de eso, y Caná se doblegará, Vihi Shafal Be'enav, y tiene que ser humilde ante sus propios ojos de uno mismo. De David alaba Shalom, David Amelech, cuando él confesó el pecado, el único pecado que hizo en su vida, el de Bathsheba,
Cuando vino Natán a Nabí, en el Salmo 51, ese es el Salmo de la Teshuvah, ahí dijo al final del Salmo, en el versículo 19, Zibhe Elohim Ruach Nishbara, el mejor sacrificio a Dios. Uno dice, quiero traer un Korban Hashem, un sacrificio para expiar mis pecados. El mejor sacrificio a Dios es Ruach Nishbara, el espíritu aquebrantado, Lev Nishbar Benitke, un corazón aquebrantado y aplastado, Elohim lo tivze, Elohim no despreciará. Y es una de las fórmulas de hacer que la Teshuvah sea irresistible para Boreolam. Que diga, no puedo, cuando veo a mi hijo tan aquebrantado, tan doblado, tan humillado, no puedo resistir. Ruach Nishbara es Ruach Nemuja. ¿Qué quisiera el espíritu aquebrantado? Es la humildad. La Madnu Mizeh, aprendimos aquí que Achna, que la doblegación, Meikarea Teshuvah, es de los principios de la Teshuvah. Que a Mizmorazé, porque este salmo, Yesod Musad Leikarea Teshuvah, ahí está el fundamento de los principios de la Teshuvah. Dice, continúa Rabben Yonah, Ubeachna y Tratzea Adam el Hashem, con la humildad será aceptada la persona ante Dios. Sheneemar, como está escrito en Isaías, versículo 66, es el último capítulo de Isaías, el Haftarah de Shabbat y Rosh Chodesh. Koamar Hashem, así dijo Dios, Hashamayim Kis'i, el cielo es mi trono, Be'aretz Adom Raglai, y la tierra es donde apoyo mis pies. Que como uno que está sentado ahí y apoya los pies. Dice, Eze Bait Asher Tibnuli, a ver, construyame un templo. Si yo, mi trono está en el cielo y mis piernas apoyan en la tierra, ¿dónde me van a hacer una casa? De ese Makom Enujati. ¿Cómo pueden pretender ustedes que yo more en una casa si mi dimensión, un decir, dijo acá, ¿quieres saber dónde moro? Belzeabit, el Ani, un Jeruach, una persona que tiene el corazón doblado y humilde, de Jared al-Devari. El Zeabit es el Benemar Binyana Teshuvah, y está escrito en la Teshuvah, esto que voy a leer ahora, todos los que vamos a traer ahora, son versículos de la Haftarah de la mañana de Kippur. Si ustedes abren el Mahzor de Kippur, de Shem Tov, es la Haftarah solo, así se llama la Haftarah, así le llaman, está en Isaías 57, y Rabbi Yonah va a explicar varios puntos que cuando ustedes estén en Kippur, con el medio del mareo del ayuno, se pueden acordar de esta de la Shah de Rabbi Yonah, márquenlo en su Mahzor, lo que dijo Rabbi Yonah. Ve'amar solu panu darech. Va a decir a Kadosh Baruj Hu, abran el camino. Harimu michshol miderechami, quiten las piedras, el tropiezo del camino, de la ruta de mi pueblo, cuando va a venir el Mashiach. Kiko amar ram benisa, porque así dijo Dios que es elevado y supremo. Shochen ad bekadosh shemo, él mora en las alturas y lo más alto que hay. Marom bekadosh eshkon, yo estoy en las más alturas, sin embargo, bedaka ushfal ruach. ¿Dónde puedo morar? Con una persona apachurrado y humilde. La hayot ruach shefalim, para revivir el espíritu de los humildes. La hayot lev nitkaim, para revivir el corazón de los apachurrados. Preguntó un jajam, creo que Rabades lo escuché, Shlita. Si decimos que es la situación ideal es estar apachurrado, ¿por qué dice que lo va a revivir? Dice por lo que dijo Isaac antes. Hashem se va a preocupar de que aquellos que se apachurran intencionalmente para doblegar su orgullo, se va a preocupar que no caigan en la depresión o en la desesperación. Eso es lo que dice que Hashem, la hayot ruach nitkaim, la madnu, aprendimos aquí que Achna'a meikarea teshuvah, que la doblegación es de los principios de la teshuvah. Dejen shear kol la parashá medaberet al balei teshuvah, toda la haftarah esa de Kippur habla de los balei teshuvah, como dice el pasuk ahí, Kilole olam arib, Hashem dice, no siempre me voy a enojar, no para siempre, mi enojo no es para siempre. Ba'avon bitzok asafti, por sus pecados yo me enojé con él, pero ahora que hizo teshuvah, derachav raiti, sus caminos observé, ve'erpaehu, y lo he de curar, ve'anjeu, y lo he de guiar. Erpaeu, ve'anjeu. Explica Rabbi Yonah, Perush. Derachav raiti, que si sus caminos observé, ve'achna, vi sus caminos de humildad que adoptó. Que Moshe Neemar, como dijo antes, ve'daka ushfal ruach, que Hashem está con el humilde y apachurrado. Be'mrirut alev, y con la amargura que tenía en su corazón. Entonces, a esa persona, a ese tipo de Baal Teshuvah, ve'erpaeu, lo voy a curar. ¿Qué quiere decir que lo voy a curar? Siempre cuando vean ustedes la expresión curación, hablando de Teshuvah, es Eslah la abono. Le voy a perdonar su pecado, esa es la refuá. Kemo erpa meshubatam, veshav verafalo.
que haga Teshuvah y lo voy a curar. No es curar de enfermedades físicas. Del curar es quitarle la mancha, la mugre del pecado. Vean Heu, ¿qué quiere decir? Lo voy a guiar. Azereu al azivat ajet, lo voy a ayudar a alejarse del pecado. Veakbireu al Israel, le voy a dar fuerza para estar encima del Yetzer Hara. Vedad, dice la persona, tienes que saber que Maalot Achna Rabot, en la letra 24, Kaf Dalet, hay muchos niveles de humildad. Kasher Itbaer Beshare, parece que él tiene un libro especial que habla de la humildad, que no lo tenemos, no contamos con él. Como voy a explicar en el Shara Anavá, tiene un libro que no lo tenemos. Hay muchos niveles de humildad. Sin embargo, el nivel más alto, ¿cuál es? El nivel más alto de Anavá, Amadregá Elioná Beachna, Amejuyevet Miderech HaTeshuvah, que está uno comprometido como parte de la Teshuvah, Sheagdil Veadir Avodat Hashem, que exagere en el servicio a Dios, Velo Yahazik Tová Leatzmo, que nunca sienta que hizo mucho. Que no diga, ¿ya viste? Me paré a Selijot. ¿Ya viste? Hoy llegué temprano. ¿Ya viste? Fui a la clase de Torah. ¿Ya viste? Dice de acá. ¿Ya viste? Donest. Que nunca, que todo lo que haga, Kiktana Kol Benav, que todo lo que haga se le haga pequeño frente a lo que uno está comprometido con Avodat Hashem. Por eso, Ikaná se doblegará, Veyavot Veatznea, y que no haga las cosas en público, públicas, que lo haga ocultas. Velo Yahmod Kabod, y que no espere honores al Maasav Nichvadim por las cosas bonitas que uno hace. Velo Yevakesh Tiferet, que no espere que lo embellezcan, que le den un diploma al Pe'alaman Fuarim por sus cosas bellísimas que hizo. Veyastirem Midatam Kefia Yeholet, que trate de ocultar todas las cosas buenas que uno hace lo más que uno pueda. Eso es el nivel máximo de humildad. Porque la gente dice, yo soy humilde, pero pues, que sepan todos quién donó esto, que sepan todos que yo hice esto. No, lo más posible ocultar, eso es el nivel alto de Anavá, que es Mejuyab Miderech HaTeshuvah.